Cuando empecé a cuestionar mi fe, no buscaba convertirme en ateo, solo quería entender por qué, a pesar de creer tanto, mi vida seguía estancada, pesada y llena de miedo. Lo que sucedió después no fue una pérdida de sentido como me prometieron, sino una serie de mejoras que nadie me advirtió que fueran posibles. En este video les mostraré exactamente cómo cambió mi vida cuando dejé de creer, qué se desmoronó, qué se reconstruyó y por qué tanta gente tiene miedo de seguir el mismo camino. Hay una narrativa muy arraigada que dice que sin fe te vuelves vacío, frío, perdido y moralmente quebrado. Lo creí durante años, pero cuando comencé a desmantelar esas ideas, ocurrió algo inesperado. El peso empezó a desaparecer, no de golpe, sino capa por capa. Y lo que emergió debajo no fue caos, sino claridad. Una claridad que no dependía de promesas invisibles ni amenazas eternas. Este guión no es un ataque emocional ni una provocación vacía. Es un relato honesto de causa y efecto. Lo que cambió en mi mente, mis decisiones, mis relaciones y cómo lidié con la vida real cuando dejé de confiar todo a lo sobrenatural. Si alguna vez te has sentido culpable por dudar, temeroso por cuestionar o avergonzado por pensar diferente, este video es justo para ti. Lo que hace que esta experiencia sea tan difícil de abordar es que nadie enseña los beneficios de abandonar la fe. Solo hablan de los riesgos, las pérdidas y los castigos. Existe un silencio conveniente sobre lo que realmente mejora al dejar de creer, y este silencio no es accidental. Protege una estructura que solo funciona si no se hacen demasiadas preguntas. Quizás lo más incómodo de todo es darte cuenta de que muchos de los dolores que atribuías a la falta de fe en realidad fueron causados por ella. Pero esta comprensión no viene prefabricada, se construye. Y a lo largo de este video comprenderás por qué cuestionar no destruyó mi vida. Al contrario, fue precisamente lo que le permitió comenzar de verdad. El primer cambio fue interno, y casi nadie habla de él. El miedo constante simplemente empezó a desaparecer. No ese miedo específico a las situaciones reales, sino el miedo a equivocarme, a decepcionar a una entidad invisible, a ser siempre observado, juzgado y puesto a prueba. Cuando ese observador imaginario desapareció de la ecuación, mi mente se tranquilizó. Y por primera vez, las decisiones se convirtieron en elecciones, no en intentos de complacer algo que nunca respondía. Sin fe, también dejé de interpretar cada dificultad como un castigo o una prueba. Los problemas dejaron de tener un significado místico y empezaron a tener causas reales. Esto cambió por completo mi relación con el sufrimiento. En lugar de preguntarme, ¿por qué me pasa esto?, empecé a preguntarme, ¿qué puedo hacer al respecto? Este simple cambio me devolvió la sensación de control que nunca tuve mientras creí. Otro punto fue la culpa. La fe me enseñó a sentirme culpable por pensamientos, deseos y preguntas perfectamente humanos. Cuando abandoné esa lógica, no me convertí en alguien sin valores, como me habían advertido. Me convertí en alguien responsable, sin excusas espirituales, sin perdón mágico, sin culpar a una entidad divina por mis errores. Por primera vez, mis acciones fueron verdaderamente mías. Las relaciones también han cambiado. Algunas se han distanciado, es cierto, pero las que se mantuvieron se han vuelto más honestas. Sin la necesidad de aceptar por miedo, las conversaciones se han vuelto más profundas. Dejé de fingir certezas que no poseía y comencé a construir vínculos basados en la realidad, no en creencias compartidas. Esto duele al principio, pero a la larga libera. Antes de continuar, quiero saber algo. Comenta con esta frase exacta. Cuestionarme me hizo más consciente. Después de eso, quédense conmigo, porque el siguiente cambio fue aún más inesperado y afectó directamente mi forma de ver el propósito, la muerte y la libertad. Cuando la fe se fue, el vacío que prometían aparecer nunca llegó. Lo que emergió fue algo mucho más incómodo al principio, la responsabilidad total. Sin un plan divino al que culpar o agradecer,
cada decisión empezó a tener un peso real. Esto es aterrador porque no hay anestesia espiritual, pero es precisamente esto lo que transforma. Cuando comprendes que el tiempo es limitado y que no hay un después garantizado, cada día cobra un valor concreto. El concepto de propósito ha cambiado por completo. Antes, el propósito consistía en cumplir reglas, complacer a una deidad y esperar una recompensa futura. Ahora, el propósito es algo que se construye, no se recibe. Ya no es una misión impuesta, sino una decisión diaria. Esto elimina la ansiedad de estar siempre fuera de plan y la reemplaza con algo más honesto. Creas significado a partir del impacto real que generas. La muerte, curiosamente, ha perdido parte de su terror, no porque se haya convertido en algo bello o deseable, sino porque ha dejado de usarse como chantaje. Sin el cielo como premio, ni el infierno como amenaza, la muerte se ha convertido en un límite natural, no en un tribunal eterno. Y esto ha hecho que la vida sea más urgente, más presente y menos postergada. Dejé de postergar la felicidad para después de la muerte y comencé a traerla al presente. Otra ganancia fue intelectual. Cuestionar la fe me abrió el espacio para cuestionarlo todo. Política, moral, historia, ciencia, comportamiento humano. Sin respuestas preconcebidas, mi pensamiento se agudizó. Empecé a exigir evidencia, coherencia y lógica. Esto no me hizo arrogante, sino más cauteloso. Menos certezas absolutas, más disposición a aprender y a cambiar de opinión cuando fuera necesario. Quizás lo más liberador fue darme cuenta de que ya no necesitaba defender una creencia a toda costa. La fe exige una vigilancia constante contra la duda. El ateísmo, no. Si mañana surge mejor evidencia, bienvenida sea. Esta flexibilidad mental reduce los conflictos internos y externos. No necesitas ganar debates, solo comprender mejor la realidad. Con el tiempo ocurrió algo curioso. Mi empatía aumentó. Sin la división entre salvados y perdidos, las personas dejaron de ser categorías espirituales y se convirtieron en individuos. El sufrimiento ya no era falta de fe, era dolor real, con causas reales. Esto cambió por completo mi forma de escuchar, ayudar y juzgar menos. La moral también dejó de ser accesible. Sin mandamientos divinos, tuve que construir criterios éticos basados en las consecuencias, el bienestar y la responsabilidad. El resultado fue una moral más exigente, no más laxa. No se puede simplemente pedir perdón a Dios y seguir adelante. Es necesario tratar con quienes se vieron afectados. Esto hace que cada decisión sea más consciente. En términos financieros, hubo cambios que casi nadie menciona. Sin diezmos, ofrendas ni promesas de retorno espiritual, mi dinero pasó a ser planificado, no sacrificado. Invertí más en educación, salud y experiencias reales. La prosperidad dejó de ser una prueba de fe y se convirtió en el resultado de decisiones. Esto cambia por completo mi relación con el esfuerzo y el mérito. La ansiedad también disminuyó. La fe me enseñó a esperar señales, respuestas y direcciones invisibles. Sin ellas, aprendí a tomar decisiones incluso con incertidumbre. Paradójicamente, aceptar que no hay garantías sobrenaturales hizo que la vida fuera más estable emocionalmente. Las expectativas disminuyeron y con ellas la frustración. Pero hay un cambio que casi nadie está preparado para oír, algo que solo aparece después de que pasa el miedo inicial y que explica por qué tanta gente prefiere seguir creyendo, incluso mientras sufre. Se trata de la libertad y del verdadero precio que exige. Y eso lo cambia todo en el siguiente punto. La libertad no fue un alivio inmediato, fue una carga. Sin una autoridad divina que me dijera qué pensar, qué hacer y cómo vivir, tuve que tomar las riendas. Esto revela algo que la fe a menudo oculta bien. Mucha gente no quiere libertad, sino una guía predefinida. Cuando me convertí en ateo, me di cuenta de que pensar por uno mismo es agotador. Requiere estudio, revisión constante
y la disposición a cometer errores sin excusas sagradas. Esta carga, sin embargo, me trajo madurez. Dejé de infantilizar la realidad. Las cosas buenas dejaron de ser bendiciones inmerecidas y las malas dejaron de ser ataques espirituales. Todo pasó a estar relacionado con decisiones humanas, estructuras sociales y azar. Esto cambia la actitud ante la vida. En lugar de sumisión, estrategia. En lugar de oración, acción. Otro punto fue la identidad. Sin la fe como etiqueta, necesitaba descubrir quién era fuera de ella. Esto es aterrador, porque la religión ofrece una pertenencia instantánea. Al abandonarla, surge el silencio. Pero este silencio no es vacío, es espacio. Espacio para construir una identidad sin vigilancia moral constante, sin miedo a pensar diferente, sin censura interna. El tiempo ha adquirido un nuevo valor. Antes, todo podía posponerse porque la verdadera vida vendría después de la muerte. Cuando esa idea se desvaneció, la procrastinación se volvió más costosa. Empecé a decir sí con más frecuencia a las experiencias y no con más frecuencia a las cosas que me quitaban energía. La noción de urgencia no se convirtió en desesperación, sino en enfoque. Y quizás lo más inesperado fue darme cuenta de que la felicidad se había simplificado. Sin necesidad de cumplir expectativas espirituales y realistas, los pequeños logros eran suficientes. Ya no existía la obligación de estar agradecido por todo mientras se soportaba el sufrimiento. Sentir ira, tristeza o frustración dejó de ser una falla moral. Socialmente, el cambio fue más difícil. Cuestionar la fe no solo te afecta a ti, sino al grupo. Algunos interpretan tu partida como un ataque personal, otros como una amenaza. Esto revela algo importante. Muchas relaciones se sustentaban más en creencias compartidas que en una verdadera afinidad. Al mismo tiempo, surgieron nuevas conexiones. Personas interesadas en la conversación honesta, no en la conversión. Sin necesidad de salvar a nadie, los lazos se hicieron más ligeros. Las discusiones dejaron de ser batallas espirituales para convertirse en intercambios de ideas. Esto cambió por completo la calidad de las relaciones. También dejé de sentir vergüenza por no tener respuestas definitivas. La fe ofrece certeza absoluta. El ateísmo acepta la duda, y eso es liberador. No necesitas fingir convicción para sentirte parte de algo. Admitir no sé se ha convertido en señal de honestidad, no de debilidad. Mi relación con la autoridad ha cambiado radicalmente. Los líderes han dejado de ser portavoces de Dios y se han convertido en personas comunes y corrientes, propensas al error, al egoísmo y a la manipulación. Esto ha intensificado mi pensamiento crítico y ha disminuido mi disposición a obedecer sin cuestionamientos, ya sea en la religión, la política o cualquier otra estructura. Pero hay un efecto secundario poco comentado de todo este cambio. Algo que solo aparece cuando te das cuenta de que ya no puedes esconderte tras creencias ni culpar a sistemas invisibles. Es cuando entiendes quién tenía el control todo el tiempo y por qué eso asusta a tanta gente. Asumir que no existe un plan divino expone algo difícil de aceptar. Nadie está al mando salvo nosotros mismos. No hay una entidad que equilibre las injusticias tras bambalinas. Esto duele al principio, pero luego se aclara. La responsabilidad deja de ser abstracta y se vuelve práctica. Si algo anda mal, no es una prueba espiritual, es un problema humano. Y los problemas humanos requieren soluciones humanas. Esta constatación cambió mi relación con la injusticia. Antes, siempre existía la idea de que Dios lo resolverá. Hoy, esa frase suena a rendirse. Cuando comprendes que no hay una corrección sobrenatural garantizada, la indiferencia se vuelve más costosa. O actúas o aceptas que nada cambiará. Esto no convierte a nadie en héroe, pero imposibilita fingir neutralidad moral. También cambió mi perspectiva del fracaso. Sin fe, no hay una narrativa cómoda que lo explique todo. A veces pierdes porque perdiste. A veces te esfuerzas y no funciona.
Esto no me hizo cínica, sino resiliente. Dejé de buscar significados ocultos en el fracaso y comencé a extraer aprendizajes reales. Esto acelera el crecimiento. Mi autoestima también cambió. Dejó de depender de la aprobación divina o espiritual. Ya no había nadie evaluándome en silencio. Empecé a medirme con criterios claros: constancia, responsabilidad, impacto. Esto es más difícil, pero mucho más honesto. No se puede fingir virtud solo por creer en ella. Otro punto que rara vez se discute es la libertad emocional. La fe crea emociones obligatorias: gratitud constante, perdón forzado, amor incondicional incluso ante el abuso. Sin este paquete pude sentir lo que tenía sentido. El perdón se convirtió en una elección, no en una imposición, y eso protege más que la culpa espiritualizada. La relación con el conocimiento ha cambiado profundamente. Sin dogmas, ninguna pregunta estaba prohibida. La historia, la ciencia, la psicología, todo empezó a explorarse sin temor a la contradicción. Cuando algo trastocaba una vieja idea, no se trataba de una crisis de fe, sino de una actualización de la comprensión. Esto hace que el aprendizaje sea menos doloroso. También me di cuenta de cómo la fe distorsiona las prioridades. Se gastó mucha energía defendiendo creencias en lugar de mejorar la realidad. Cuando eso terminó, se liberó tiempo mental, tiempo para pensar, crear, planificar y actuar. La vida se volvió menos reactiva y más intencional. La ética se volvió más concreta. Sin mandamientos eternos, cada decisión debía considerar las consecuencias reales para personas reales. Esto aumenta la empatía práctica. No se puede justificar la crueldad con textos sagrados. No se puede llamar al prejuicio voluntad divina. La responsabilidad moral queda al descubierto. Pero quizás el cambio más silencioso ha sido este: el miedo a equivocarse ha disminuido. Cuando aceptas que no posees las verdades definitivas, cometer errores no es un colapso existencial, es parte del proceso. Esto genera una calma que la fe nunca ofreció, porque en la fe, equivocarse puede significar la condenación eterna. Hay un último punto, quizás el más delicado de todos. Algo que toca directamente la razón por la que tanta gente prefiere no cuestionarlo nunca. No se trata de Dios, el infierno ni la salvación. Se trata de la identidad, la pertenencia y el coste psicológico de despertar. Y de eso es de lo que voy a hablar a continuación. Cuestionar la fe toca algo más profundo que las creencias. Toca la identidad. Cuando dejas de creer, no solo pierdes un Dios, sino un nosotros. La fe crea grupos claros, límites definidos y un sentido automático de pertenencia. Al abandonarla, dejas de ser parte de algo más grande y comienzas a existir como individuo. Esto es aterrador porque los seres humanos hemos sido entrenados para confundir la pertenencia con la verdad. Ese fue uno de los momentos más solitarios del proceso, no porque me equivocara, sino porque dejé de repetir certezas colectivas. Descubrí que muchas personas no defienden su fe por convicción, sino por miedo a la soledad. La creencia actúa como un pegamento social. Cuando desaparece, las relaciones que no tenían otro fundamento simplemente se desmoronan. Al mismo tiempo, algo se fortaleció internamente. Sin una identidad religiosa, necesitaba definir mis valores con más cuidado. La honestidad dejó de ser un mandamiento y se convirtió en una elección consciente. La empatía dejó de ser una virtud predicada y se convirtió en una práctica diaria. Esto construye una identidad menos ruidosa, pero más sólida. También quedó claro cómo la fe protege la autoimagen. Cuando algo sale mal, siempre hay una explicación espiritual que preserva el ego. Sin ella, el espejo se vuelve más directo. Cometes un error y aprendes, sin culpa eterna, pero también sin excusas sagradas. Duele al principio, pero maduras rápidamente. Quizás el momento más liberador fue darme cuenta de que ya no necesitaba convencer a nadie. Sin una misión divina no hay urgencia de convertir, salvar ni advertir.
Empezamos a compartir ideas por interés mutuo, no por obligación espiritual. El diálogo se volvió más sincero porque no había recompensa ni castigo al final. En retrospectiva, está claro que la fe no fue el fundamento de mi vida, sino un filtro. Todo lo atravesaba y salía distorsionado. Cuando el filtro se cayó, la realidad se volvió más dura en algunos aspectos, pero mucho más clara. Prefiero una verdad difícil a la comodidad artificial. Mi vida no se volvió perfecta, pero sí real. Menos miedo, menos culpa, menos sumisión, más claridad, más responsabilidad, más presencia. Cuestionar no me quitó mis valores, me obligó a construirlos, y eso requiere esfuerzo, pero también me da dignidad. Lo que más ha cambiado es mi forma de ver la existencia, no como una prueba, ni como una preparación para otra vida, sino como el único espacio donde algo realmente importa. Esto hace que cada gesto sea más significativo, no menos. Nada es desechable cuando no hay una segunda oportunidad eterna. Quizás estés escuchando todo esto y pienses que este camino no es para ti. No te preocupes, cuestionar no es una obligación, es una elección. Pero comprender las verdaderas consecuencias del cuestionamiento es algo que nadie debería ocultarte. Si este video te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ayuda a que este tipo de contenido siga existiendo y llegue a más personas que también están empezando a hacer preguntas que antes no se animaban a hacer. Cuestionar mi fe no me transformó mágicamente en una mejor persona. Lo que cambió fue el punto de partida. Antes, intentaba ser una buena persona para cumplir expectativas invisibles. Hoy tomo mejores decisiones porque entiendo sus consecuencias. No me espera un tribunal sobrenatural. Ahora tengo un impacto real. Esto hace que cada decisión sea más seria y a la vez más honesta. También dejé de idealizar el sufrimiento. La fe enseña que el dolor ennoblece, que todo tiene un propósito oculto. Cuando eso desapareció, dejé de aceptar las situaciones injustas como inevitables. El dolor se convirtió en una señal de que algo necesita cambiar, no de que algo está bien. Esto me impulsó a actuar con mayor rapidez, a establecer límites y a salir de situaciones que antes soportaba en nombre de la fe. La compasión se volvió más concreta. Sin la promesa de la justicia divina futura, la injusticia presente se volvió intolerable. Ayudar a alguien ya no se trataba de plantar algo para el cielo, sino de aliviar algo ahora. Esto cambia por completo la motivación. No hay un intercambio invisible, hay una humanidad compartida. Otro cambio silencioso se produjo en mi relación con el tiempo interior. La fe siempre enfatizó la necesidad de apresurarse en la obediencia y la necesidad de esperar con calma los milagros. Sin eso, aprendí a diferenciar entre lo que requiere paciencia y lo que requiere acción inmediata. Esto reduce la frustración y aumenta la eficacia. La vida se volvió menos ansiosa y más estratégica. Al final, lo que quedó fue una sensación de alineación. Pensar, sentir y actuar dejaron de contraponerse. Ya no había conflicto entre la duda y la lealtad. La coherencia interna, algo que nunca tuve mientras creí, se convirtió en una constante. Si hay una gran mentira sobre convertirse en ateo, es la idea de que lo pierdes todo. En la práctica, pierdes las muletas. Y las muletas son útiles cuando no puedes caminar, pero te limitan cuando puedes. Cuestionar la fe no me quitó el sentido de propósito, sino mis ilusiones. Y eso marcó la diferencia. Hoy la vida no tiene un guión escrito, y eso no es un defecto, es libertad. Cada decisión importa porque no hay una corrección automática posterior. Cada relación importa porque no es eterna por decreto. Cada momento importa porque no regresa. Esto no genera desesperación, genera presencia. Quizás lo más sincero que puedo decir es que convertirme en ateo no fue el fin de nada. Fue el comienzo de una relación más madura con la realidad. Menos promesas, menos amenazas, más claridad. Menos sumisión, más responsabilidad.
Si has llegado hasta aquí, no significa que tengas que estar de acuerdo, simplemente significa que supiste escuchar. Y escuchar ya es un acto de valentía en un mundo que castiga las preguntas. Cuestionar no se trata de destruir, se trata de despejar el terreno para ver qué es lo que realmente se sostiene. Y si después de todo esto solo queda una certeza, que sea esta. Vivir con los ojos abiertos puede ser más incómodo, pero es infinitamente más honesto. Y para mí fue precisamente entonces cuando mi vida empezó a mejorar de verdad.